En algún momento, mis hermanos, mis hermanas, ustedes fungen también el rol de papá. Estoy segurísimo de eso. Más todavía si en la familia por alguna razón no está el papá. Entonces, por eso es que esta palabra de Día del Padre no es una palabra. Yo le decía, Señor, y pareciera oportuno hablar del Padre. Y el Señor me revelaba y me decía, gloria a Dios, ¿no? Lo que yo sentía, porque es Día del Padre, pero es una palabra para las mamás también, porque fungen como padre. Además de ser esas mamás sublimes, dadoras de vida, tienen ese rol de padre en algún momento por X, Z o Y circunstancias que puedan estar viviendo. Entonces, mis hermanos, abramos nuestro corazón, abramos nuestro entendimiento, porque aquí hay más mamás que papás, curiosamente. Porque debe ser que los papás ya están empezando a festejar, ¿no? Bueno, dice la palabra del Señor en Efesios 6:4. Dice en esta versión, padres, padres. Vuelvo a recalcarles, mamás, esta palabra también es para ti. Dice el Señor, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Padres, nos está hablando, no hagan enojar a sus hijos. ¿Qué quiere decir no hagan enojar a sus hijos? Porque muchas veces, yo también soy hijo, quizás tus papás también están vivos, eres hija, eres hijo, y muchas veces nos escudamos con estas palabras y decimos, no me hagas enojar, porque la palabra dice no me hagas enojar. Y comenzamos a manipular y a extorsionar a nuestros papás porque podemos mostrarle en la palabra y le decimos no me hagas enojar, estás faltando a la palabra. Pero no me hagas enojar, que lo dice en estas palabras, en esta versión de Nueva Traducción Viviente, quiere decir que no seas injusto con tus hijos. Y en esa injusticia que estás aplicando en tus hijos, es probable que seas muy severo, muy castigador o muy violento. Entonces, el fundamento para que como hijo le digamos a nuestros papás no me hagas enojar, nuestro fundamento tiene que ser la injusticia. Y no siempre la injusticia es la que hace enojar a nuestros hijos, sino que la disciplina, la radicalidad, las órdenes, la obediencia, hoy en día hacen enojar a nuestros hijos. Y no hemos sido injustos. Por lo tanto, quiero que, hermanos, hermanas, de que entendamos de que debemos conocer la palabra para enseñar también a nuestros hijos, porque un día ellos van a ser papás. Van a ser papás, y si es mujercita nuestra hija, también es probable que funja las funciones de papá como tú quizás lo estás haciendo. Entonces debemos aprenderlo todos. Entonces, cuando nuestro hijo o nosotros como hijos tengamos que decir a nuestros papás, no me hagas enojar, porque dice la palabra que no me hagas enojar. Padres, te está advirtiendo papá, mamá, no me hagas enojar, ¿verdad? Con la forma en que los tratan, dice. ¿Qué quiere decir esto? Y enseñemos a nuestros hijos, ¿estoy siendo injusto contigo? Solo te estoy enseñando disciplina. Solo te estoy enseñando a que obedezcas. Y eso no es ser injusto. Por lo tanto, si tú te estás enojando por esa razón, es incorrecto. No hay razón de la cual yo cambie, porque no estoy siendo injusto como padre.
¿No es verdad? Entonces, pero es una advertencia para los papás, porque en algún momento podemos ser injustos. Entonces la palabra del Señor tiene que también englobar aquella variable en la que como padres muchas veces hemos sido injustos. Y en esa injusticia, vuelvo a recalcar, en esa base que no es correcta, somos muy castigadores, somos muy severos, somos muy injustos, violentos. Entonces, mis hermanos, esta palabra enseña a ambos lados y dice luego, más bien, es decir, la alternativa es: críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Criémoslos. Criar quiere decir desde pequeño. Si desde pequeño, mi hermano, mi hermana, no has dirigido a tus hijos en esta disciplina y en la instrucción que proviene de Dios, cuando sea grande te va a costar mucho. Y algo muy importante, mis hermanos, no es una disciplina y no es una instrucción que yo me la inventé. No es una disciplina, no es una instrucción hecha por José Luis Panoso para la familia Panoso Landívar. No lo es. Dice que proviene del Señor. Es decir, yo como papá, tú como papá, tú con las funciones de papá, tienes que criar a tus hijos en la disciplina y en la instrucción que proviene de aquí. Es aquí donde nosotros encontramos todas las instrucciones para ser un papá que deje huellas de bendición en nuestros hijos y no cicatrices de heridas, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, y aquí viene algo interesante. ¿Por qué les digo que las mamás abran su corazón y su entendimiento a esto también? Porque padre es una palabra en este versículo y en muchos, en la mayoría donde se refiere a papá o a padre en la Biblia, es una palabra que proviene del latín pater. Pater. Y esta palabra pater en latín encierra tres conceptos fundamentales. No es una palabra que existe en el diccionario, pero la vamos a entender. Nutridor, que nutre, ¿verdad? Pero para ponerla en una sola palabra, nutridor o alimentador. Pero alimentador como que se va al área de comer, ¿verdad? Pero no, sino alguien que nutre. Entonces, esta palabra pater es alguien que nutre. Tres conceptos, mis hermanos: alguien que nutre, alguien que protege y alguien que sustenta. Entonces, el papá en la familia es alguien que nutre, es alguien que protege y es alguien que sustenta. ¿O no, mamás, si ustedes no han hecho estas tres funciones dentro de su hogar? Entonces, mis hermanos, mis hermanitas, ¿han hecho de papá? ¿Están haciendo quizás de papá? ¿O quizás lo van a hacer de papás? Por lo tanto, mis hermanos, este mismo concepto de pater es el concepto de nuestro Dios Todopoderoso como Padre, porque Él también nos nutre, Él también nos protege y Él también nos sustenta. Entonces, eso me maravilló anoche cuando este concepto de Padre viene desde Él. Viene desde Él porque Él es el que nos nutre, Él es el que nos protege, Él es el que nos sustenta. Y nos está enseñando a nosotros que seamos la calidad de padre como Él. Y si asumimos esa calidad de padre, esa cualidad de padre, enseñemos a nuestros hijos para que ellos también sean a imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial. Dale un aplauso al Señor. Sí, Señor. Entonces, mis hermanos, vamos a hablar de estas tres características de que nutre, que protege, que sustenta.
y es la palabra más usada en el Evangelio cuando se refiere a padre. Muy pocas veces se refiere al griego goneus. Y el griego goneus, que también está escrita en esta palabra, pero que tiene otro significado, quiere decir engendrador. Es decir, aquel hombre que engendró un hijo, en griego se llama goneus. Y aquella palabra es usada también en la Biblia, pero como engendrador, no como papá. Qué curioso. Porque el concepto de papá no es tener hijos. El concepto de papá es nutrir, es proteger y es sustentar. Qué hermosura, ¿verdad? Qué hermosura. Entonces, queridos, hay muchos que son goneus y hay muchos y muchas que son pater. Gloria a Dios. El que nutre. Padre es el que nutre. ¿Y qué es nutrir? ¿Qué es nutrir? Por eso me parece mucho más conveniente hablar de nutrir que de alimentar. Si bien puede ser un sinónimo, pero alimentar lo veo más superficial que nutrir, porque nutrir pareciera que llega hasta nuestros tuétanos, a nuestra sangre, a una salubridad, a una salud corporal, a una salud espiritual. ¿Por qué? Porque estamos nutridos, ¿verdad? Estamos, lo calificaría yo como bien alimentado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es nutrir? Nutrir es proporcionar, darle, proveerle a un organismo vivo las sustancias que necesita para que realice sus funciones. ¿Está bien? Entre sus sinónimos está alimentar. ¿Qué vamos a hacer con nutrir? Es proporcionar a un organismo vivo las sustancias que necesita para que realice sus funciones. Entonces podemos decir que le vamos a alimentar. Pero además de alimentar, que es para que sustentes tu cuerpo, pero no te olvides, las cuestiones materiales son como en segundo plano a los ojos de Dios. En realidad, Dios, cuando nos habla de Padre, nos está diciendo: voy a nutrir tu espíritu. Voy a nutrir, pero no se descuida el segundo plano, en la que también quiere que tú tengas alimento para tu cuerpo. Por lo tanto, mis hermanos, ese nutrir, ese alimentar es también sinónimo de fortalecer, de robustecer, de vigorizar, de hacerlo crecer. ¿Qué tal? Entonces, mis hermanos, aquel concepto pater es nutrir. Nutrir, y ahora vámonos al campo espiritual, queridos. El Padre, el verdadero Padre, el Padre que quiere dejar huellas en sus hijos espirituales, aquel que camina en cualquier superficie y el hijo ve esas huellas y dice: yo voy a seguir esas huellas porque son de mi papá y son buenas huellas, porque me ha dado un buen testimonio. No necesariamente es el papá el que camina y deja huellas, ¿verdad? Es también la mamá. Por lo tanto, hacemos la función de pater, y lo que nos dice es: tenemos que nutrir. ¿Desde cuándo? Desde que son pequeños. Críenlos. Uno empieza a criar siempre desde pequeños. No empiezas a criar a alguien de 40 años. ¿No es verdad? ¿Con qué cosas? Con disciplina e instrucción que proviene del Señor. ¿De dónde son tus alimentos? ¿De dónde es tu provisión? ¿De dónde es lo que tienes que dar? De lo del Señor. Por lo tanto, queridos, esto es maravilloso. Cada uno de nosotros, como papá, como mamá, debemos robustecer, vigorizar, hacer crecer en el espíritu a nuestros hijos, y vamos a dejar huellas y no cicatrices. ¿Qué sustancias
¿Qué sustancias? Hemos visto en el concepto de nutrir, que es proporcionar a un organismo vivo las sustancias que necesita para realizar sus funciones. ¿Qué sustancias? De hecho, nadie quiere dejar de lado la provisión material, mis hermanos. Que nuestros hijos tengan alimentación, que nuestros hijos tengan vestido, que nuestros hijos tengan provisión para cubrir las necesidades básicas. Y si el Señor te bendice para más cosas, gloria a Dios. Da gracias a Dios y disfruta de las bendiciones de Dios. Pero el Señor aquí está diciendo, es pater, es lo que yo soy. Y yo te voy a nutrir en primer lugar tu espíritu. En primer lugar, yo te voy a dar instrucción, disciplina que proviene de mí. Y nosotros como padres, sea varón o mujer, aquí viene ya, ¿verdad? Porque el concepto de padre engloba a los dos. Vamos a dar instrucción y disciplina que proviene de Dios. Dice Deuteronomios 11:18. Ahí vienen las órdenes del Señor, porque el Señor no dejó cabo suelto. Por lo tanto, comprométete de todo corazón. El Señor está hablando a los padres, al pater. Por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. Mis hermanos, átalas a tus manos, ponlas en tu frente. ¿Qué quiere decir? Que la sepas, ¿verdad? Que la conozcas. Enséñalas a tus hijos. Ahí viene la orden. Enséñalas, no es una sugerencia, mis hermanos. Enséñalas a tus hijos. Habla de ellas en tus conversaciones cuando estés en tu casa. No necesariamente, familia, estudio bíblico. Ahora son las 8 de la noche y por lo tanto estudio bíblico. No, mi hermano, aquí la palabra nos dice, habla de ella en tus conversaciones cuando estés en casa, cuando tengas tu día a día, en tu diario vivir. Conversa, intercambia criterios, intercambia conocimiento, enseña mientras estás preparando algo, mientras pones la mesa, mientras ves un noticiero y lo relacionas con algún mensaje bíblico. Conversa con tus hijos. Ese es el verdadero pater. Entonces dice, enséñalas a tus hijos. Habla de ella en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué quiere decir eso? En el momento que tú tengas de compartir con tus hijos. Enséñales a tus hijos. Enséñales. Verso 20 dice, escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa. Esta es una ejemplificación, mis hermanos. Nosotros muchas veces tenemos en nuestras paredes, dentro de nuestras casas, algunos cuadros de arte, quizás algunos cuadros de flores de naturaleza, de unas pinturas, de unos cerritos, lo que sea. No está mal, mi hermano, no está mal. Pero aquí la palabra nos dice, escríbelas en los marcos de la puerta de tu casa. Quiere decir que también tienes que tener la iniciativa de que en tu casa hayan versos bíblicos en algún lugar, donde veas por conveniente, mi hermano. No te estoy diciendo, no, saca esa pintura y aunque sea de Dalí, ahí la tienes. Gloria a Dios, mi hermano, deja esa pintura. Pero dice aquí que debemos poner mensajes bíblicos en nuestras casas. Escríbelas en los marcos de las entradas de tu casa, sobre las puertas de la ciudad. ¿Dónde vives? En tu trabajo, en tu oficina. Porque eso es enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? Verso 21. ¿Para qué? ¿Para qué tengo que enseñar a mis hijos? ¿Para qué tengo que escribir todo esto? Para que mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Queridos, ¿nadie quiere este resultado? No, ¿verdad?
Todos queremos este resultado, que mientras estemos aquí en la tierra, mientras el cielo esté sobre la tierra, dice, nos vaya bien a la familia. Y aquí el Señor nos da instrucciones recontra sencillas para tener las más grandes bendiciones de Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ser padres. Padres que dejen huellas. Y acabamos de entender de que padre no es solo el varón. Padre es aquel que asume el concepto de nutrir, de proteger y de sustentar. Entonces, mis hermanos, ¿qué debemos hacer como el verdadero pater para tener estas grandes bendiciones? ¿Qué nos ha dicho la palabra? Que como pater, como guías de nuestro hogar, tenemos que enseñar la palabra. Esto debemos enseñar. ¿Qué debemos hacer? Enseñar a orar a nuestros hijos. ¿Has enseñado a orar a tus hijos? ¿Qué debemos hacer como aquel pater? Enseñar a ayunar a nuestros hijos. ¿Tú sabes ayunar, papá? Me refiero también a las mamás, ¿verdad? ¿Tú has enseñado a orar? ¿Tú le has enseñado la palabra del Señor a tus hijos? ¿Tú les has enseñado a ayunar? ¿Tú les has enseñado a esperar en el Señor? ¿Alguna vez tu hijo te ha pedido algo y le has dicho, hijito, no tenemos en este momento, pero vamos a orar y vamos a pedirle al Señor y vamos a esperar en el Señor? Querido, tus hijos van a ver milagros y se van a dar cuenta y van a decir, es verdad, hay un Dios. Lo pedimos y Dios nos lo dio. Queridos, ¿cuántos testimonios podría compartir de lo que hemos vivido con nuestros hijos? De lo que de la nada apareció todo. Vive esas experiencias con tus hijos, vivámoslas. Pater, ¿has enseñado a tus hijos a ir a la iglesia? ¿Verdad? Querido, queremos ser padres, queremos ser papás, queremos ser aquel pater que deje huellas. Y la palabra nos enseña, porque en el primer verso que hemos leído nos dice que demos disciplina e instrucción que proviene de Dios. Y aquí está la palabra, la dirección que proviene de Dios. Las direcciones, la receta que tanto nos gusta tener las cosas escritas para no olvidarnos, aquí está, mis hermanos. Y nos está enseñando que debemos enseñar la palabra, que debemos hacer orar a nuestros hijos, que debemos enseñar a ayunarlos, a ayunar, enseñar a esperar en el Señor, porque los hijos lo quieren todo ayer. Y enseñar a asistir a la iglesia. Vuelvo a decir, hay más mamás que papás, ¿verdad? Pero el mensaje es para todos, porque estamos hablando de pater. Estamos hablando de aquella responsabilidad y bendición que el Señor derramó, ya sea sobre el varón o ya sea sobre la mujer, para enseñar a sus hijos. Ese es el padre nutridor. Ese es el padre que nutre. Ese es el padre que provee de sustancia para fortalecer, para vigorizar, para robustecer y hacer crecer a nuestros hijos desde el punto de vista espiritual. ¿Verdad? ¿Qué es ser padre protector? Creo que ya lo sabemos. Pero eso quiere decir pater. Eso quiere decir papá. Eso quiere decir la esencia de nuestro Dios hacia nosotros. Y como somos a imagen y semejanza de Él, nos dice que nosotros también debemos ser protector de aquella herencia de Jehová que son nuestros hijos. Proteges a tus hijos de los peligros de las personas malvadas, estoy seguro, por naturaleza. De los peligros del mundo, de los peligros de Satanás.
¿verdad? Si provienen de Dios las enseñanzas, la disciplina, la instrucción, mis hermanos, debemos estar atentos, debemos estar alertas, debemos estar con nuestros hijos para protegerlos de personas que no son convenientes, de peligros que el mundo tiene ahí potencialmente para cada uno de los nuestros cuando pasan la línea de la prudencia, y de los peligros de Satanás, porque Satanás sabemos que ha venido a matar, a robar y a destruir. Si eres aquel pater del hogar, si eres aquel papá de tu hogar, inclusive siendo mujer, ora por ti. Ora por ti. Ora porque tengas sabiduría. Ora para que tengas fortaleza espiritual. Y ora para que seas valiente en los momentos difíciles que veas pasar a tus hijos. Ora por ti. Solo con la ayuda de Dios podemos proteger a nuestros hijos y cumplir así con nuestra responsabilidad como pater. Y nosotros nos olvidamos, queridos. Nosotros descuidamos esa instrucción del Señor, donde el Señor nos enseña a que oremos por nosotros. Porque solos no podemos, es con Dios, porque la sabiduría viene de Él. Nos creemos autosuficientes, nos creemos con la capacidad, con los talentos y los proyectos y los pensamientos suficientes para guiar a nuestros hijos. Y después nos estamos lamentando dónde están nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no buscamos ayuda de aquel que me enseña con sabiduría la instrucción y la disciplina que yo debo aplicar a mis hijos. Dice Deuteronomios 10:12: y ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Y ahora, pater, ¿qué te pide el Señor tu Dios? ¿Qué te pide? Simplemente, escuchen esto, es simple, es sencillo. Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas, verso 13, y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda a cumplir para que te vaya bien. Dale un aplauso al Señor. Queridos, todo está aquí. Aquí está el manual de vida, mis hermanos, está escrito. ¿Cuántos pater hemos recurrido a este libro para enseñar a nuestros hijos? Simplemente teme a Dios, anda en sus caminos, que lo ames, que le sirvas de todo corazón. ¿Amas al Señor? ¿Cómo se siente amado el Señor? Ya sabemos, ¿verdad? El Señor se siente amado cuando le obedeces, no cuando le llevas flores ahí a una estatua o le llevas otras cositas, unas velas ahí a una estatua. No, aquí no dice que esa es una expresión de amor para Dios. No dice. Pero sí dice que Dios se siente amado cuando tú le obedeces. Que cumplas los mandamientos, los preceptos que hoy te manda a cumplir para que te vaya bien. Queridos, el verdadero pater, podemos ser varones, padres, pater, papá, pueden ser mujeres que llevan adelante un hogar. Es aquel que nutre, enseñando a sus hijos a orar, enseñando a sus hijos a leer la palabra, enseñando a sus hijos a esperar en el Señor, enseñando a sus hijos a ayunar, enseñando a sus hijos a venir al lugar donde se alaba, se aprende y se testimonia. Ese es el verdadero pater. Ese es el pater que deja huellas de bendición en la vida de sus hijos.
y no cicatrices, como venimos diciendo. El Padre que sustenta. Entre las tres sustancias que debemos proveer, que el concepto pater estamos analizando, es sustentar. ¿Y qué quiere decir sustentar? El primero era nutrir, hay que criar, dice, vigorizarlos, fortalecerlos. Luego tenemos que protegerlos del mal. Hay mucha agresión. Debemos interceder, debemos orar por nosotros mismos por sabiduría. Y ahora debemos sustentar. ¿Y qué quiere decir sustentar? Mantener o aumentar esa calidad de enseñanza que les estamos dando. Quiere decir, otros sinónimos ahí encontré de sustentar, es decir, he elevado a mi hijo a un crecimiento espiritual admirable con la ayuda de Dios, y ahora debo sostener a mis hijos en ese lugar o seguir suspendiéndolos. Debo afirmarlos, debo mantenerlos, debo aguantarlos en ese nivel de enseñanza por siempre, porque yo no dejo de ser padre aunque mi hijo tenga 70, 80 años. Tú no dejas de ser pater aunque seas mayor, adulto mayor, si tienes hijos. Y el tercer concepto es sustentarlos. Criar a un hijo es trabajo de toda la vida, mis hermanos. No es que se casaron y dejamos de ser padre. No lo es. Es de toda la vida. Por eso en el versículo que leímos de Efesios dice: más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. El padre no solamente sustenta lo material en el hogar. Evidente, la palabra del Señor, y lo sabemos, mis hermanos, es también el pater, es también el proveedor de las cosas materiales en nuestro hogar, ¿verdad? Para cubrir las cosas básicas de alimentación, de vestimenta, de educación, ¿cierto? Cubrimos. Y si el Señor nos bendice con algo más, querido, disfrutemos y agradezcamos esas bendiciones de nuestro Padre. Pero acá lo que el Señor nos está diciendo, además de eso, es que nosotros sustentemos aquel crecimiento espiritual que hemos venido criando en nuestro hijo. Muchas veces confundimos en esta crianza que amamos a nuestros hijos con ser padres permisivos. Yo amo a mi hijo y lo dejo hacer lo que le da la gana. Queridos, no es sabio. No es una instrucción que viene del Señor. Porque el Señor dice que al que ama, disciplina. Y si no, y dice así la palabra, mis hermanos, y si hay un padre que no disciplina a su hijo, no lo ama, lo odia. Y si lo odia, miren esta ecuación tan maravillosa. Si no disciplinas a tu hijo, lo odias, no lo amas. Y si lo odias o no lo amas, no eres padre, por lo tanto tu hijo es un bastardo. Aquí está. No es mi invento, mis hermanos. Aquí está. Queridos, cuando el pater no disciplina con la disciplina que proviene de Dios, quien agarra la autoridad en tu hogar es tu hijo. ¿Y cuántos hogares vemos donde los hijos son los que mandan? Solo levanta la vista, mi hermano, mi hermana, y vas a ver que los hijos son los que dominan el hogar. No es esa la regla de Dios. Ese hogar está en desorden. Y te puedo garantizar, hay problemas. Porque no es el orden de Dios. Y lo que no está en orden de Dios es caos. Mis hermanos,
Padre no solamente es el que sustenta materialmente un hogar. Las leyes dicen eso, ¿verdad? Las leyes nos dicen para proteger y dar la provisión al hijo, que cuando hay un problema judicial se le establece una cuota mensual, ¿verdad? Y sigue siendo padre. Para los ojos de Dios no es así. Aquella persona no es pater, es un engendrador. Y tiene obligaciones con la ley del mundo de pasar una pensión mensual, que no está mal. O sea, no estoy echando a la basura la ley, pero no es el pater que el Señor nos está enseñando ahora. Aquel es el engendrador, ¿verdad? Entonces, queridos, dice Proverbios 13:24, quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Solo esa mitadcita conversemos, mis hermanos. Quienes no emplean la vara, he visto en los diccionarios bíblicos, he entrado, hay una versión que muestra palabra por palabra el significado, y esa vara es palo. Es palo, es decir, es algo físico con el cual yo voy a castigar a mi hijo. Y muchos psicólogos y mucha gente profesional dice, no hay que tocar ahora a los hijos. ¿Por qué? Porque le vas a crear un trauma que en el futuro va a ser esto, va a ser lo otro. Ya lo hemos conversado esto, ¿verdad? Pero aquí el Señor dice, cría a tu hijo con mi disciplina, con la disciplina que proviene de mí, ¿verdad? Y aquí me dice que quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Odian a sus hijos. Y muchas veces decimos, no, yo lo amo mucho, ¿verdad? Más bien decimos, yo amo tanto a mi hijo que no puedo tocarlo. A los ojos de Dios lo estás odiando, porque quizás se merece esa disciplina y no la estás utilizando. Cuando el Señor nos dice, debes usar, porque yo también te disciplino a ti, dice el Señor. Quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Mis hermanos, tu hogar es un mundo diferente del hogar de tu vecino, de tu vecina. Tú sabes cómo estás criando a tus hijos. Tú sabes cómo te estás relacionando con tus hijos. Pero aquí estamos compartiendo una parte del Evangelio que nos habla para que seamos un verdadero pater. Padre suena muy a varón, ¿verdad? Pero el pater es el que quieras nutrir, proteger y sustentar a los hijos que Dios te da. Amén. He pedido, mis hermanos, que me hagan esta lista. ¿Podemos por favor publicar esta lista? En la que son 8 consejos que quiero compartir con ustedes. Lo encontré por ahí, no es que estoy inventando la pólvora, los encontré por ahí. Y en la que el primer consejo para que tú seas un verdadero pater es ama a tu esposa o ama a tu cónyuge. ¿Cómo puedo yo enseñar y dejar una huella indeleble de bendición en la vida de mis hijos cuando yo maltrato a mi esposa? No puede haber, porque mi testimonio va a hablar más que mis palabras a mis hijos. Es decir, mi hermano, mi hermana, no sé cuál es tu circunstancia de vida,
pero tu relación conyugal es un fundamento para dejar huellas de bendición en nuestros hijos. Ama a tu esposa, ama a tu cónyuge. Y esa palabra ama, ya sabemos qué cosas encierra, ¿verdad? Número 2, tu hijo no es perfecto, mi hermano o mi hermana. Muchas veces creemos que nuestros hijos son perfectos y que como nuestros hijos no hay otro, porque es la perfección andando, sea hija o hijo. Tu hijo es imperfecto y necesita ayuda. Aquellos berrinches que hace no es por perfecto, es por imperfecto y hay que corregirlos. Tiene criterios, tiene pensamientos, tiene planes, tiene proyectos que no son correctos, están errados y los debemos dirigir. Debemos direccionarlos, debemos guiarlos, ¿verdad? Muchas veces, escucha especialmente a las mamás, que a las mamás creo yo que con más intensidad les gusta comentar sobre sus hijos. Sus hijos son tope de gama. Sobre 10, 11 tienen sus hijos, ¿verdad? Está bien. No estoy diciendo que está mal, pero la realidad, mi hermana, mi hermano, es que tu hijo es imperfecto. Hay muchas cosas que arreglar en su vida. Por eso la palabra del Señor nos dice: críalos en la instrucción y en la disciplina que proviene de Dios. Es porque necesita eso. Si fuera perfecto, no necesitaría, ¿verdad? Nada. Número 3, escucha a tus hijos. Es verdad que hay niños que son bebés aún, pero crecen y llega una edad en la que expresan muchas cosas de sus sentimientos. Habla con ellos, escúchalos. Quizás hay cosas que como pater nos estamos equivocando y nuestro hijo nos lo tiene que aclarar, nos lo tiene que decir. Quizás hay cosas que no estoy teniendo sabiduría para manejarlos y nuestros hijos lo están percibiendo, pero mi falta de tiempo, hay un detalle muy grande, queridos, que los pater tienen con los hijos. Los subestimamos a nuestros hijos. Creemos que por la edad que tienen no tienen un buen criterio de la vida. Es verdad, son inocentes porque la palabra nos dice sean como niños, pero lo que va a hablar su corazón, queridos, debes escuchar. Escucha a tus hijos. Ama a tu esposa, a tu cónyuge. Tu hijo no es perfecto. Debes conversar con tu hijo. Debes conversar con tu hija. Tienen mucho que decirte. Y algún rato alguien vi hacer un ejemplo con la mano. Nuestros hijos son como esta mano. Quizás tienes 5 hijos, quizás tienes menos o quizás tienes más, no lo sé. Pero ningún dedo es igual al otro. Así son tus hijos. Pertenecen al mismo cuerpo, a la misma mano, pero todos son diferentes. Entonces, las instrucciones, la disciplina que apliques a tus hijos va a ser en menor o mayor intensidad con cada uno de ellos, porque va a ser diferente. Hay uno que va a entender más, hay otro que va a ser más corredizo, hay otro que va a ser más rebelde, hay otro que es más sensible, hay otro que es más contestón. Queridos, por eso no podemos solos, necesitamos a Dios y de su sabiduría. Habla con tus hijos. Número 4, enseña a tus hijos. Estoy seguro que cada noche quizás te sientas a enseñarles matemática, a hacer la tarea de ciencias con ellos, la de sociales, que la malla curricular está una barbaridad ahora. Está muy bien. Siéntate a enseñarle eso. Pero esta enseñanza habla de la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces te has sentado a enseñarle esto a tu hijo? ¿Cuántas? Esa es la enseñanza. Hijo, ven, vamos a orar. Mamá, quiero ese celular, quiero ese celular. Ven, yo también quiero comprártelo. Yo también quiero que tengas ese celular.
Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor y vamos a esperar en el tiempo del Señor a ver cuándo nos bendice con ese celular que tú quieres. Y deja obrar a Dios, queridos, porque Dios es el que más quiere mostrarse, expresarse de que bendice a sus hijos que le buscan. Enseña a tus hijos, enseña a tus hijos a ayunar. ¿Tú sabes ayunar, papá, mamá? Si no sabes, aprende, pregunta, ¿cómo ayuno? Y enseña a tu hijo. Enseña a tu hijo. Son herramientas espirituales poderosas que el Señor ha puesto en nuestras manos. Número 5, ora por ti primero. Porque tú necesitas sabiduría para criar a tus hijos. Porque tú necesitas de las instrucciones, de la disciplina que provienen de Dios para enseñar a tus hijos. Esas instrucciones y esa disciplina es la disciplina y la instrucción correcta para tus hijos, no la que tú te fabriques. Son las de Dios. Ora por ti. Ora por ti. Número 6, ora por tus hijos. Cuando tus hijos, dice la palabra, que enseña al niño en su camino y aún de viejo no se apartará de él, mis hermanos, es porque es una promesa de Dios. Si los has criado en la palabra del Señor, la palabra del Señor te garantiza, no soy yo, mi hermano, es el Señor quien te garantiza que tus hijos no se apartarán de ese camino. Lo dice Él. Y algún rato les compartía, creo que varias veces les voy compartiendo, ¿por qué debemos orar por nuestros hijos? Que les vaya bien, que no se enfermen, que no se caigan al salir, que en su colegio no tengan accidentes. No vamos a evitar pedirle a Dios por esas cosas, pero te quiero enseñar algo, te quiero desempolvar aquello que quizás ya lo aprendimos. Esas cosas son promesa de Dios. Dice el Señor que si yo como padre, como pater, hago un compromiso con Dios, hago una alianza, hago un pacto con Dios, Él me promete que mis hijos serán bendecidos. Entonces, aquel problema de enfermedad, aquel problema de accidente, aquel problema, si es que lo tiene tu hijo, será con un propósito celestial, mi hermano, porque la promesa de Dios por el pacto que tú como pater has hecho con el Señor es que a tu hijo le va a ir bien, va a ser bendecido. Pero tu hijo tiene también libre albedrío. Entonces, cuando un padre, un pater ora por su hijo, es para que en aquel momento de la toma de decisiones tu hijo escuche al Espíritu Santo y elija lo correcto. Quizás un día le van a ofrecer ahí algo indebido a tu hijo. Si fue criado en la enseñanza del Señor, aún de viejo no se apartará de él. ¿Por qué? Porque le has enseñado a escuchar la voz de Dios. Y cuando le ofrezcan algo indebido, él va a escuchar a alguien que le diga: eso no está bueno para ti. Y él va a decir: no, gracias. Hay un libre albedrío. Ese hijo tiene la total libertad de tomar o de dejar. Entonces debemos orar por nuestros hijos para que en aquel momento de decisión él escuche al Espíritu Santo. ¿Verdad? Número 7. Sé un modelo que ellos deseen ser. Cierra tus ojos, mi hermano. Cierra tus ojos, te lo pido, te ruego. Entra a tu corazón. Tú te conoces como pater, como papá, como mamá, en la función de aquel papá que Dios nos está mostrando. ¿Cómo es tu carácter? ¿Cómo es tu enojo? ¿Cómo es tu ira? ¿Cómo les hablas a tus hijos cuando estás enojado? Cuando estás enojada. ¿Cuáles son tus actitudes frente a tu esposa? Frente a tu esposo. ¿Cómo hablas con él?
¿Cómo eres en la calle? ¿Cómo eres con tus amigos? Mi hermano, mi hermana, solo te estoy invitando a que seas honesto, honesta contigo mismo. No te voy a dar el micrófono para que nos cuentes, pero entra a esa intimidad de ti mismo, porque eso que tú identificas, eso que tú eres, quizás tus hijos están viendo. Y el séptimo consejo dice: sé un modelo que ellos deseen ser. Y ahí con los ojitos cerrados, hazte esta pregunta: ¿será que soy un pater o voy a llegar a ser un pater con el carácter que tengo, la manera de cómo reacciono, la manera de cómo hablo, en la que mi hijo o mi hija quieran ser como yo? ¿Será que soy un buen ejemplo? ¿Será que mi hijo va a decir un día: yo quiero ser como mi papá? ¿O yo quiero ser como mi mamá porque vive solo con ella? Mi hermano, te lo dejo eso en el corazón, porque para mí es un gran consejo un gran consejo. Cuando cada uno de nosotros que somos pater logremos escuchar de manera espontánea en nuestros hijos que quieren ser como nosotros, somos padres exitosos. Amén. Pero no en el Día del Padre, queridos, porque en el Día del Padre todo hijo se acerca y te dice: felicidades papá, eres el mejor papá del mundo. No en ese día, porque hoy día hemos escuchado palabras lindas y bonitas, no siempre ciertas. Sino allá por agosto, por septiembre, por octubre, y ves a tu hija y ves a tu hijo hablando con sus amigos, y de manera espontánea le escuchas decir a ellos: ¿saben qué? Yo quiero ser como mi papá. Es un ejemplo. Realmente lo admiro a mi padre. Esas palabras son verdaderas. ¿Has escuchado eso, querido? Ándate detrás de una pared, lo que quieras, y di: yes, lo hice. Gracias, Señor. No lo hice solo, claro, lo hice contigo, pero soy un padre exitoso. Soy un pater que me ha acercado a ti, Señor. Me falta el 8, creo, hermanos. Consejo número 8, así es: prepara a tus hijos para que sean salvos. Tú eres salvo, quizás nos creemos salvos. Yo digo, quien cree que Jesucristo nos ha lavado del pecado, por fe, dice la palabra, somos salvos. Entonces yo soy salvo. Yo también creo que tú eres salvo. Pero ¿nuestros hijos están preparados? ¿Será que podemos meter las manos al fuego por nuestros hijos y decir: mi hijo es salvo? Esta es otra meta a cumplir, mis hermanos, porque los hijos son herencia de Jehová. Quizás tus hijos son todavía pequeñitos. Esa es la meta. Esa es la meta. Quizás tus hijos son grandes ya. Sigue siendo la misma meta. Cualquier tamaño que sean tus hijos, tu esfuerzo es para que ellos sean salvos. Mis hermanos, estoy seguro que quizás tienes hasta reservas en un restaurante para ir a almorzar rico esta tarde, esta mañana. Quizás quieras empezar con una salteñita, y por eso vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Amén. Señor, yo te doy gracias, Padre, por habernos enseñado el ser pater. Aquel padre, Señor, aquel papá que nutre, que protege,
y que sustenta a sus hijos. No aquel engendrador solamente, Señor, sino aquel pater como tú, amado Dios. Y tú nos has creado, Señor, a imagen y semejanza tuya. Por lo tanto, tú has querido reflejar lo que tú eres en nosotros. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a que ese brillo, ese resplandecer de tu presencia esté en nuestro corazón e iluminemos nuestro hogar. Padre amado, gracias por esta mañana. Gracias por este día, Señor. Gracias por tu enseñanza. Necesitamos de ti, Señor, porque tú eres el verdadero Pater perfecto. Enséñanos, Señor, a seguir tus huellas, porque queremos dejar huellas indelebles en el espíritu de nuestros hijos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios.